Aquí nada más lea cuando termina. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar con ustedes en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios que aquí tenemos al hermano Giovanni. Para muchos hermanos que tal vez son nuevos, no se acuerdan del hermano. Hay muchos que ahorita se van a acordar ahí donde lo vean al hermano. Hoy lo hemos invitado que anda por esta zona a que nos esté trayendo la palabra del Señor. Así que voy a dejarlos con ustedes al hermano Giovanni para que nos esté bendiciendo con la palabra. Siervo, Dios me lo bendiga mucho. Amén, hermano Harold. Agradezco al Señor primeramente de que Dios me haya permitido el poder en su gracia y en su misericordia poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Tal vez los que me conocen se van a sorprender que por primera vez yo haya tenido la oportunidad de grabar un mensaje, ¿verdad?, para ser subido a las redes sociales, y glorifico a Dios por eso. Y para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Giovanni Sancho Barrientos. Por la gracia y la misericordia de Dios, tengo aproximadamente 40 años de caminar en el camino del Evangelio. Hasta la fecha Dios me ha guardado, ha tenido misericordia y amor para con mi persona, y espero en el Señor el poder corresponderle de igual manera como Él por cada uno de nosotros dio su vida. Hoy quiero compartirles, amados hermanos, un tema que días atrás estuve meditando a través de la palabra y que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 12. Y vamos a ver hoy sobre lo que significa la perfecta voluntad de Dios. Quiero leer como base bíblica unos versículos de dicho capítulo para poder desarrollar el tema que Dios ha puesto hoy en nuestros corazones, compartir con cada uno de ustedes. Y nos dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Nos dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para empezar, hagámonos la pregunta: ¿qué significa voluntad? Creo que el mejor sinónimo para dicha palabra es deseo. Dios tiene un deseo para con nosotros, y es que verdaderamente Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, y es a través de su palabra que podemos conocer realmente ese deseo o esa voluntad que Él quiere para con cada uno de nosotros. Esa voluntad tiene muchos aspectos, muchas facetas: la voluntad en cuanto a nuestro cuerpo, la voluntad en cuanto a nuestra alma, la voluntad en cuanto a nuestro espíritu. Y en realidad es menester de cada uno de nosotros, amados hermanos, que seamos conscientes en qué consiste esa agradable y perfecta voluntad. Cuando Pablo nos dice en principio, por lo demás, hermanos, es una de las expresiones peculiares del apóstol con relación a lo que anteriormente venía diciendo. Y lo que anteriormente venía diciendo el apóstol estaba relacionado a la misericordia, a la bondad de Dios para con cada uno de nosotros,
incluyendo a su pueblo Israel. Y que por esas bondades, por esas misericordias manifestadas, demostradas a su pueblo Israel y posteriormente a nosotros los gentiles, es que nosotros debemos de procurar en principio, como parte de esa voluntad, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Dios no quiere meramente un culto religioso o nominal o algo así parecido, sino que más bien tengamos presente de que cuando algo hacemos para Dios, lo hagamos con pleno conocimiento, en pleno entendimiento, para que Dios en lo posible se sienta complacido en lo que nosotros le estamos ofreciendo. Y el apóstol pone una lista interesante de aspectos con relación a las capacidades que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios por su gracia y por su misericordia. Porque a veces creemos que la voluntad de Dios es difícil de percibir, difícil de entender y por ende difícil de ejecutar. Pero creo que cuando el hombre llega a una plena convicción de la verdad, no le va a ser tan difícil ejecutar dicha verdad, ya que aquella verdad va a traer luz, va a traer entendimiento, va a traer iluminación al espíritu y por ende esa iluminación va a afectar nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de la manera en que verdaderamente podamos llevar a cabo la voluntad agradable y perfecta. Para empezar, vamos a mencionar el aspecto de qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos. Y por eso Pablo nos dice posteriormente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe de tener de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Creo que una de las interrogantes que el ser humano se ha hecho por siglos es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? El deseo del Señor es que nosotros tengamos plena convicción de lo que nosotros somos. A veces se menciona psicológicamente de complejos de inferioridad o complejos de superioridad. Realmente, ¿quién puede conocer al hombre a la perfección sino aquel que lo crió? Y cuando nos acercamos a Él confiadamente, con sinceridad, podemos tener la certeza, amados hermanos, de que vamos a ser conscientes del concepto que cada uno de nosotros debe de tener. Y esto en base a la capacidad, al don que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros hemos recibido de parte de Él. Por eso la única forma de que nosotros seamos conscientes de lo que nosotros somos y de lo que debemos de hacer es acercándonos en principio, como lo mencionamos anteriormente,
a Él, presentándonos en sacrificio vivo. Y cuando hablo de sacrificio vivo, hablamos de un sacrificio racional, consciente, ¿verdad? De lo que Él es, porque a veces tenemos conceptos un poco quizás errados con relación a Dios y como resultado también errados con relación a nosotros mismos. Pero Dios, a la luz de su palabra, nos da a entender de que ahora nosotros somos parte de un cuerpo. Y ese es el cuerpo de Cristo, el cual se denomina la iglesia y de la cual está conformada por un gran número de miembros y que cada miembro en particular cumple una función dentro de ese mismo cuerpo. Y lo importante es que cada miembro en particular descubra con la ayuda de Dios cuál es su función, cuál es su capacidad y que en base a ello pueda tener un concepto claro de la función, del desempeño, de la capacidad que debe de tener dentro de ese cuerpo. Y no tener un concepto errado, ¿verdad? O tratar de compararnos con otras personas, porque cada uno de nosotros somos únicos ante los ojos de Dios. Porque cada miembro, ¿verdad? Siendo muchos, son diferentes. Y cada uno en particular tiene una capacidad propia que desempeña dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, es importante que no caigamos en el error de estarnos comparando con los demás para sentirnos nosotros si somos o no somos. En realidad, en Cristo, Pablo lo dijo de esta manera: somos, vivimos y nos movemos. Así que esto va a ser de gran ayuda para cada una de nuestras vidas espirituales, para que nosotros nos podamos desarrollar en plenitud, ¿verdad? A veces tratamos de ser como fulano, como fulana, pero eso es un error en el cual tendemos a caer. Tenemos que comprender claramente que no hay otra persona igual a uno. Definitivamente Dios quiso que así fuera, y eso es lo que hace interesante, ¿verdad?, el formar parte de esta humanidad. Otro de los aspectos, ¿verdad?, que menciona el apóstol es que cuando hemos alcanzado una madurez, un entendimiento, un conocimiento de lo que cada uno de nosotros somos en particular, nos vamos a dar a la tarea de ejecutar esa función propiamente para la edificación, bendición, crecimiento, unificación del mismo cuerpo. En realidad nuestro cuerpo tiene una gran enseñanza, porque así lo pudo visualizar el siervo del Señor. Y es que cuando llevamos a cabo una obra, no utilizamos solamente la cabeza, en el sentido de utilizar el conocimiento o la capacidad del cerebro para coordinar nuestros movimientos, nuestras acciones, sino también el hecho de que cada miembro en particular, ¿verdad?, se va a poner, para decirlo de alguna forma, en armonía con los demás miembros para ejecutar dicha tarea, dicha responsabilidad, dicha función. Y cuando terminamos la labor, cuando terminamos lo que hemos querido llevar a cabo y cada miembro cumplió con su función, sentimos una satisfacción personal de que todos los miembros respondieron para llevar a cabo dicha función.
Así que leo para ustedes en el versículo 6 lo siguiente. Tenemos pues, dice, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Sabemos que el don de profecía tiene tres objetivos claros, definidos, que son edificación, exhortación y consolación. Pero dice, úsese en base a la medida de la fe. En este contexto, o en este texto más propiamente, el término úsese a la medida de la fe es usarlo en base a la convicción, a la certeza que la persona en particular está ejecutando dicho don. No va a hablar lo que le da la gana, no va a decir cosas incoherentes, se va a dedicar a decir aquello que está recibiendo por el Espíritu Santo a la congregación propiamente para dichos fines que se mencionaron anteriormente. Y gloria a Dios por ese don, porque es uno de los dones que más el apóstol Pablo exhorta a que se ejecute dentro de la iglesia, ¿verdad? Para dicho objetivo. En este caso, pues, el que es usado en este don tiene que tener un conocimiento amplio de la palabra del Señor, ya que hoy sabemos que la Biblia es el libro de texto, es el medio por el cual deben de pesarse, ¿verdad?, aquellos mensajes que van dirigidos a la iglesia del Señor. No es hablar al antojo, ni decir cosas halagüeñas, ni nada por el estilo. Es cumplir con el propósito de Dios. El otro don que se menciona es el don del servicio. Esto es algo precioso que, déjeme decirle, que se ve quizás muy poco dentro de las iglesias, el don del servicio. Y que es aquella persona que se deleita en poder servir tanto en lo muy poco o en lo mucho, pero lo hace con todo su corazón, con toda su alma. Es más, se entrega a dicho don espíritu, alma y cuerpo. Se deleita en llevarlo a cabo. Y eso es algo que definitivamente está haciendo falta en estos tiempos, porque a veces consideramos o creemos de que el servir es solamente predicar o enseñar. Eso es parte. Pero en este caso, en cuanto al don del servicio, son aquellas personas que están dispuestas a darlo todo por amor a la obra de Dios, ya sea en el aspecto espiritual, ya sea en el aspecto material o económico o físico. Estas personas se disponen a servir espontáneamente. Y eso es algo edificante, eso es algo bello, hermoso, gratificante, el poder uno tener relación con este tipo de personas que ejecutan este don tan maravilloso de lo que se llama el don del servicio. Y pidamos a Dios que cada día este tipo de dones, ¿verdad?, sean derramados y manifestados dentro del pueblo y fuera del pueblo del Señor. Gloria a Jesús. El otro que se menciona es el don de la enseñanza. En realidad, esto es una de las cosas que podemos decir que lleva a la iglesia a una estatura, a una madurez, a una espiritualidad, ¿verdad? Porque es a través de la enseñanza que nosotros realmente recibimos instrucción, recibimos educación, recibimos formación, ¿verdad?, para que podamos realmente
ir creciendo conforme a la medida de la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Uno de los ministerios que van a influir profundamente en la vida espiritual de la iglesia es el ministerio del maestro, el ministerio de la enseñanza, el don de la enseñanza, y por lo tanto también de igual manera debemos de pedir al Señor que esto no merme, ¿verdad?, en estos postreros tiempos dentro de la iglesia, porque la iglesia necesita la instrucción. Todos hemos oído quizás el término la Torá, ¿verdad? Y el término en el hebreo significa instrucción o enseñanza, al igual que el término doctrina significa instrucción o enseñanza, y es vital para el crecimiento y la madurez de los creyentes. El otro don que se menciona es el don de la exhortación. A veces consideramos que la exhortación es un regaño o algo así por el estilo, cuando en realidad tiene una connotación totalmente diferente. La exhortación es un consejo con el objetivo de tratar de enderezar, de corregir algo deficiente, algo dañado, algo torcido, para que vuelva a cumplir su función. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 dice algo interesante. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad?, considerándoos a vosotros mismos, no sea que vosotros caigáis en algo peor. Aquí el objetivo es tratar de arreglar algo que está dañado, y la exhortación propiamente va con esa finalidad, con ese objetivo de poder enderezar algo que está torcido, sanar algo que está enfermo espiritualmente hablando, dar un consejo, ¿verdad?, hacia esa finalidad de corrección, de sanidad. Y por lo tanto, pues no todos los hermanos tienen la capacidad de exhortación. Para eso se necesita sabiduría, se necesita misericordia, se necesita justicia, ¿verdad?, para poder hacer las cosas como Dios espera que las hagamos. Ahora, todos estos dones forman parte propiamente de la agradable y perfecta voluntad de Dios. La epístola a los Romanos se divide en tres grandes secciones. La primera, lo que nosotros éramos. La segunda, lo que nosotros somos. Y la tercera, lo que nosotros debemos de hacer. Esto que estamos mencionando forma parte de esa tercera sección del libro de los Romanos. Lo que nosotros debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Ya que fuimos perdonados, limpiados, lavados, redimidos por la sangre de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, fue hecho con el objetivo de que hoy fuésemos nosotros nuevas criaturas, porque así está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si ahora nosotros somos nuevas criaturas, debemos de procurar dar testimonio de que lo somos, a través de la manifestación propiamente de cada uno de los dones, talentos, capacidades y frutos del Espíritu que hemos recibido por gracia y por misericordia. Y alabamos a Dios por ello. El otro don que se menciona es el don de la liberalidad, de repartir con generosidad. Realmente nosotros como humanos a veces tendemos a aferrarnos a las cosas, a lo que tenemos, inclusive a lo que somos.
Y en realidad, si analizamos la manifestación del amor de Dios a través de Jesucristo, es que Él lo entregó todo. Él se dio todo, completamente todo, espíritu, alma y cuerpo, por amor a cada uno de nosotros. Él no se escatimó a sí mismo, ¿verdad? No vino a agradarse a sí mismo, sino más bien tratar de agradar al Padre a través de su sacrificio en olor fragante por cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por estos que son espontáneos para darse, para dar para la obra del Señor, sea materialmente, sea físicamente o económicamente. Pero eso es parte de la voluntad del Señor, que el Señor nos ayude y que nos capacite, ¿verdad? Para que nosotros podamos desprendernos cada día más de nosotros mismos, de todo tipo de egoísmo, de avaricia, de codicia, el ser quizás tacaños, y que Dios nos dé la gracia y que podamos desprendernos, porque en realidad debemos entender una cosa: nosotros venimos a este mundo desnudos, y como dice la Biblia, desnudos volveremos, ¿verdad?, a la presencia del Señor, nada sacaremos. Aquí lo importante es tratar de sembrar, ¿verdad?, de una manera generosa en la medida en que Dios nos lo permita, para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Gloria a Jesús. Otra de las cosas que menciona el apóstol, que son parte de la voluntad del Señor, es que el amor sea sin fingimiento. Bueno, dice la Biblia que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él demostró su amor enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, aunque nosotros no éramos merecedores de ello. Pero sin embargo, a Dios le plació venir en forma humana a este mundo a entregar su vida voluntariamente por cada uno de este mundo. No vino por unos cuantos, vino a derramar su sangre por toda la humanidad. Ahora, el beneficio de esa muerte solo es disfrutado por aquellos que han creído, que han abierto su corazón y han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y esto es algo maravilloso. Él nos demostró su amor. Dice una frase famosa por ahí, que no hay sacrificio tan grande que yo no pueda hacer que Cristo no haya hecho por mí. Ahora, no voy a tratar de hacer un sacrificio en vano. En realidad mi sacrificio va a estar basado en el amor que Él demostró por mí. Y de igual manera nosotros debemos no solo estar dispuestos a amarlo a Él, sino amar a nuestros hermanos en la medida necesaria de que si tenemos en algún momento que dar nuestra vida por nuestro hermano, que así sea. Que Dios nos capacite para poder demostrar nuestro amor hacia Dios, proyectándolo hacia cada uno de los hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo. Cuando Saulo de Tarso fue confrontado camino a Damasco, ¿verdad?, por medio de la revelación de Jesucristo, las palabras fueron estas directamente del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente, si lo analizamos literalmente, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, pero no era propiamente y en principio nada más que a los creyentes el cual él estaba persiguiendo, sino a Jesucristo mismo, porque el pueblo de Dios es parte de su cuerpo, de su carne, de su sangre y de sus huesos. Por lo tanto, si nosotros somos conscientes de que nos amamos a nosotros mismos,
¿cómo vamos a dañar un miembro de nuestro cuerpo? Sería algo ilógico, algo cruel, algo inaceptable. Por eso es que Pablo nos manda a que nuestro amor sea sin fingimiento, es decir, no de boca, no de palabra, sino de hecho y de verdad, que nosotros debemos de amarnos. Y pidámosle a Dios que nos llene de ese amor, aunque la Biblia dice que Él ha derramado por su Espíritu de su amor en nuestros corazones, para que podamos a Él responderle cada día de la mejor forma, de la mejor manera, y que Él se pueda sentir complacido de que cuando le digamos, Señor, te amo, Él sepa que verdaderamente lo estamos amando. Posteriormente, parte de esa voluntad se nos dice aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pregunta, ¿cómo podemos saber lo que es bueno y cómo podemos saber lo que es malo? Bueno, la palabra de Dios es la máxima autoridad divina que nos enseña qué realmente es malo y qué realmente es bueno. Porque el profeta Isaías en el capítulo 5 denuncia algo al respecto con relación a aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, en realidad, solo Dios, a través de su Espíritu Santo, por su bendita palabra, nos puede dar una plena conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pablo inclusive también nos exhorta a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Hay personas que tienen su propio concepto de bien y su propio concepto del mal. Pero la palabra de Dios nos enseña plenamente realmente qué es lo que es agradable a Dios. Y solamente a través de su bendita palabra podemos tener esa noción. También se nos llama a tener un amor fraternal, un amor de hermanos. Somos una familia. Perdón. Y por lo tanto, debemos estimarnos los unos a los otros porque Dios quiere que nos valoremos unos a otros, que seamos conscientes de la capacidad que cada uno en particular ha recibido de parte del Señor. Y si nosotros sabemos reconocer la capacidad de cada uno en particular que Dios le ha dado, definitivamente estamos demostrando el amor que sentimos los unos a los otros como hermanos en Cristo que somos. Inclusive todos sabemos de que la Biblia nos dice claramente que Cristo es nuestro hermano mayor. Él nos ve como hermanos suyos. Qué cosa más preciosa, qué cosa más hermosa de que podemos decirlo sin ambigüedad, de que el pertenecer a la familia cristiana a veces trae mejor recompensa, satisfacción que aún en la misma familia carnal. Y esto realmente solo Dios lo pudo haber hecho. Quizás antes de conocer a Cristo nos veíamos de una manera indiferente o nos veíamos, ¿verdad?, como
nada más un medio para sacar algún beneficio de nuestro semejante. Ahora no, ahora esto debe de cambiar. Parte de la voluntad de Dios es que nos amemos fraternalmente, dice, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, nosotros debemos de considerar al hermano como a nosotros mismos. Si realmente nosotros llevamos a cabo ese mandamiento, ese principio, veríamos resultados extraordinarios. Yo creo que una de las cosas que ha afectado en gran medida y en gran manera nuestras relaciones los unos con los otros es saber de que a veces se da el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la cual genera no solo un disgusto personalmente, sino una desconfianza los unos para con los otros. Que Dios nos ayude cada día a ser sinceros los unos con los otros, porque es de esa manera que realmente vamos a dar preferencia a nuestro hermano, que él no se sienta inferior, sino que se sienta amado, respetado, aceptado, recibido, ¿verdad? Valorado, y él pueda realmente desarrollarse como miembro del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Con firmeza. No hay cosa más linda que disfrutar de una buena salud, saber que todos los miembros de nuestro cuerpo no solo están activos, sino que están ejerciendo su función, ¿verdad? Dentro de ese mismo cuerpo. De igual manera, también nosotros debemos de alegrarnos el ver de que cada uno de nuestros hermanos se va desarrollando en cada don o ministerio o talento o capacidad, ¿verdad?, que ha recibido de parte del Señor. Debemos de alegrarnos cuando un hermano es bendecido, es prosperado, es usado, ¿verdad?, y reconocerle eso. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Jesús, en sus mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis, alaba las actitudes de ciertas iglesias, ¿verdad? Porque Él sabe reconocer lo que es bueno y también sabe reconocer lo que no es bueno. Y nosotros también debemos de reconocer las capacidades que Dios ha dado a cada uno en particular. Hay otro punto que me llama mucho la atención, está en el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia. Dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu. No hay cosa más linda el experimentar cuando una persona hace algo bien hecho, que lo ejecuta con maestría, con plenitud, con el alma, con el corazón, con la voluntad. Eso lo impacta a uno. Eso lo eleva, para decirlo de alguna manera, a otro nivel. Eso es como escuchar a un buen músico, a un buen cantante, ejecutar su talento, su don. Es algo que lo ministra a uno de una manera profunda. Y creo que, volviendo al punto de que cada miembro tiene una función, se siente satisfacción al ver que cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo están trabajando en plenitud, ¿verdad? Y dispuestos a hacer aquella labor, ¿verdad? Pero cuando vemos que algún miembro comienza a ser afectado, ¿cómo nos dolemos? ¿Cómo nos afectamos? Porque dice claramente la Biblia que si un miembro es afectado,
posteriormente todo el cuerpo restante de igual manera sufre por aquel miembro afectado. Entonces aquí se nos exhorta como parte de la voluntad agradable y perfecta de que nosotros seamos fervientes en el espíritu, no perezosos, ¿verdad? Porque en realidad la pereza no viene de Dios. La pereza no produce frutos buenos. La Biblia dice claramente en el libro de los Proverbios que la mano diligente enriquece, mas la mano negligente empobrece. Entonces, pongámosle ganas, como dice el dicho, a lo que hacemos en el Señor y vamos a recoger en su momento los frutos esperados de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, sirviendo al Señor. Aquí hay que reconocer algo. Nosotros no estamos sirviendo directamente, hermanos, a una institución, a una iglesia, a una denominación. Estamos sirviendo directamente al Señor, ¿verdad? Porque hay personas que giran en torno a estas cosas. El verdadero Hijo de Dios sabe que lo que hace, que lo que dice, que lo que ejecuta, lo está haciendo para el Señor. Amén. Y eso es algo maravilloso. Posteriormente dice gozosos en la esperanza. Dice Pablo que hay tres cosas que permanecen, ¿verdad? El amor, la fe y la esperanza, ¿verdad? Aunque el mayor de ellos es el amor. Pero la esperanza definitivamente no se puede perder. No se puede perder ni el amor, ni la fe, ni la esperanza, porque son tres cosas que van estrechamente unidas y que las necesitamos a diario en medio de nuestras vicisitudes, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas. No puede faltar el amor, no puede faltar la fe, no puede faltar la esperanza. Y dice Pablo que la esperanza no avergüenza. Traigo a colación un famoso libro y posteriormente fue producido en película, El progreso del peregrino, cuando ya llegando al final de la meta de su peregrinaje sobre esta tierra, tuvo que pasar un río profundo, ¿verdad? Y que lo acompañaba al peregrino la esperanza. Cuando aquel peregrino entró en aquel río profundo, comenzaron a moverse aquellas aguas turbulentas y el peregrino comenzó a perder su fe. Pero en un momento dado que comenzó a hundirse en aquellas aguas profundas, iba con él la esperanza y la esperanza se sumergió y lo sujetó y lo sacó de nuevo a flote. En realidad, la esperanza es algo que no podemos pasar por alto. Por eso el apóstol dice, gozosos en la esperanza, porque en la esperanza hay remuneración, hay bendición, hay recompensa. Nos esperan cosas maravillosas, gloriosas, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Nada, hermanos, en este mundo es estable. Nada en este mundo permanece para siempre. Solo el Señor y su palabra permanecen para siempre. Dice, sufridos en la tribulación. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos claramente que en el mundo tendríamos aflicción. Pero ¿por qué en realidad sufrimos? Bueno, en principio debemos de sufrir por causa de la justicia, por causa de la verdad, no por otras cosas, no por andar en cosas que no son agradables al Señor. Pero si sufrimos por la causa del Señor, ¿verdad? Debemos de alegrarnos. No es algo
que sea, como dicen, cosa del otro mundo. Es parte de la vida cristiana. En realidad vivimos en un mundo tolerante de muchas cosas, de muchos estilos de vida, de muchos comportamientos, pero el Señor nos dice claramente que el que sufre con Él, reinará con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que se mencionan aquí en este libro, ¿verdad?, es el hecho de compartir con la necesidad de los santos y practicar la hospitalidad. Jesucristo dijo algo muy interesante: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Por qué el Señor iba a permitir que siempre los pobres existieran entre nosotros? Pues sencillamente para tener la oportunidad nosotros de poder bendecir a dichas personas con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, en la medida en que Dios lo permita. Pero eso es parte de la voluntad agradable y perfecta de Dios para con nosotros. El que nosotros realmente socorramos al necesitado, al huérfano, a la viuda, ¿verdad?, al pobre, ¿verdad?, al desvalido, y por ende también podamos practicar la hospitalidad, ¿verdad?, porque dice la Biblia que por ella muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué lindo, ¿verdad? Porque Cristo en el juicio de las naciones va a reprocharles a los corderos de que ellos merecían la condenación porque no practicaron la hospitalidad, porque no le dieron abrigo al necesitado, ¿verdad?, al huérfano. ¿Y cuándo te vimos con hambre? ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos como peregrino extranjero? Por cuanto a uno de estos pequeños no lo hicisteis, a mí no me lo hicisteis. Qué interesante, ¿verdad? Así que eso es algo que no podemos pasar por alto. Que Dios nos ayude cada día a entender esa perfecta voluntad a la cual el Señor nos ha llamado en Cristo Jesús. Como les mencionaba al principio, hay muchos aspectos y facetas de lo que es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero quise detenerme en este capítulo que menciona algunos de los aspectos y facetas de esa agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos. Que Dios cada día nos ayude, nos capacite, nos dé su gracia, su sabiduría, su inteligencia para poder ejecutar con la ayuda de Él estos principios espirituales de la palabra de Dios. No solo para bendición en principio de cada una de nuestras vidas, sino para bendición de muchos que realmente lo están necesitando. Porque Dios quiere una demostración, ¿verdad? Aunque en principio Dios no necesita que nosotros le demostremos nada porque Él sabe lo que nosotros somos, sino que más bien Él preparó de antemano estas buenas obras para que nosotros, dice, anduviésemos en ellas. Nosotros no somos salvos por las buenas obras que hacemos, sino porque somos salvos es que Dios nos ha llamado a hacer buenas obras. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y espero que esta palabra que Dios en su misericordia nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes sea de bendición para sus vidas. Que la gracia de Cristo sea en abundancia y la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en cada uno de sus corazones. Gracias. Bendiciones.